a lo que fue mi casa. Como digo siempre, son lugares en los que he vivido muchas cosas y sobre todo siempre cosas positivas. Y ante un rival que está muy crecido, creo que son 31 jornadas consecutivas sin perder, doble motivación, ¿no? También para intentar ganar por fin fuera. Más que crecido diría que está bien, ¿no? Bien en el sentido de que las cosas no son por casualidad, ¿no? Hay muchas cosas que están haciendo bien. Sabemos que va a ser un partido complicado, puesto que, como he comentado, es un equipo que tiene muy claro lo que juega. Y evidentemente nosotros queremos dar ese pasito del que estamos hablando hace tiempo de poder conseguir cosas importantes fuera y pues qué mejor sitio que en un campo complicado como el de Pamplona. Encima con la baja de Iker, que vaya palo, ¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo, lesiones nunca son ni buenas ni en buen momento, pero en el momento que pasan, como decimos, tenemos un grupo en el que confiamos, al final al que le toque jugar es el que tiene que rendir y pues bueno, lo único que podemos desear es que Iker se recupere lo antes posible, como todos los lesionados que hemos tenido, pero como digo, la confianza es plena en el grupo. ¿Qué es lo que más destacarías del equipo de Arrasate? Que tiene las cosas muy claras. Bueno, es un equipo que he visto mucho pues por eso, porque salí de allí, porque siempre que puedo les veo los partidos. Y no solo de este año, ¿no? Sino de otros años, como he comentado, tienen las cosas muy claras, llevan mucho tiempo trabajando de la misma manera y encima pues con la confianza de ver que los resultados están llegando. Te voy a hacer la pregunta típica. ¿Si marcas un gol, Vale. celebras o qué vas a hacer? Ya me ha pasado, ¿no? Ya les marqué, ya... siempre he dicho lo mismo, para mí es entre comillas, un poco anecdótico el celebrarlo, ¿no? Pero es un poco un gesto de respeto, ¿no? Yo siempre que tanto un club o la gente me aporta cosas positivas, siempre intento ser agradecido. ¿Cómo se vive en general en Osasuna los partidos frente al Atleti? ¿Con más intensidad que aquí? ¿Parecido? Bueno, igual, para nosotros es un partido especial también. Está claro que al final a mí me ha tocado también estar en otro lugar. Es un partido que se vive quizá diferente a otros partidos de liga, pues por esa rivalidad que hay. Pero bueno, siempre es bonito ganar por el hecho de no tener que aguantar luego la broma, ¿no? Alguna te caerá, claro. Sí, bueno, eso siempre, eso es la salsilla, ¿no? Pero bueno, tengo suerte de que me respetan mucho. Oye, una curiosidad, van a ser 5 partidos jugando a las 2. Eso de las comidas, por ejemplo, ¿cómo lo lleváis? Somos unos mandados para eso. Yo siempre digo, hay que adaptarse en todos los sentidos, no solo a nivel de horarios. Pero bueno, si me preguntas si es lo mejor, pues para mí no es la mejor hora para jugar a fútbol. Me gustaría poder jugar en otras franjas horarias, pero sobre todo también por el ambiente de los campos, ¿no? Al final el aficionado es el que paga por ver un partido y pues bueno, no es una hora ni para comer antes, ni para comer después, ni la verdad que no, en ese sentido no es un buen horario. Hola Raúl, en casa tenéis ya partidos de referencia. ¿Fuera el de Villarreal puede ser un buen ejemplo? ¿Os puede servir de cara a lo que puede ofrecer el equipo el domingo en el Sadar? Bueno, creo que el equipo hizo buen partido en Madrid también. Yo creo que la primera parte del equipo hizo un poco más lo que buscamos desde siempre, lo que es fuera de casa, ¿no? No llegan los resultados, pero cuando hablábamos también de esa, entre comillas, mala racha, nosotros estamos tranquilos, ¿no? Creo que hay que fijarse también cuando pierdes en las cosas que se hacen bien para seguir confiando en ello y sí creo que hemos hecho partidos como para merecer algo más. Hola, buenas Raúl. En Osasuna juega un chaval de 21 años que se llama John Moncayola, que dice que tú has sido su ídolo. ¿Qué opinas de él como jugador? Bueno, siempre digo, ¿no? La historia se repite al final. Eso me pasó en su día también con la gente que jugué en mis primeros años. Está claro que es bonito, puesto que me hace revivir un poco el pasado también y bueno, darme cuenta de que el tiempo pasa, que al final somos también referentes para mucha gente y pues bueno, para mí es un orgullo que no solo me tenga como referente, sino que encima esté en un primer equipo. Seguramente es un chico que ha trabajado mucho para estar ahí y la verdad que por condiciones, por lo que le he visto, es un gran jugador. ¿La clave para ganar a Osasuna va a ser superar esa presión que hacen desde el inicio? Sobre todo ser nosotros mismos. Siempre digo, aunque me repita, lo que más me preocupa es que nosotros demos el potencial que tenemos. En el momento que nosotros estemos al 100%, la cosa se iguala y podemos ganar tranquilamente, ¿no? Pero está claro que jugamos con un equipo, como dices, ¿no? Una intensidad muy alta, un equipo que no suele fallar en lo que hace, puesto que lo tiene muy claro y pues esa es una de las armas que tenemos que evitar, ¿no? El intentar salvar esa presión de la mejor manera.
Raúl, de todos los buenos momentos que has vivido tú en Pamplona, tanto como jugador de Osasuna como cuando has visitado el estadio, ¿con cuál te quedarías? Bueno, más que con cuál me quedaría, siempre he dicho que el último año que estuve allí fue un año muy especial para mí. Desde estar con Mendilibar, que siempre ha hablado, bueno, como se merece, ¿no? Como el gran entrenador que es, que me hizo disfrutar mucho ese año, hasta pues, bueno, volver a casa, volver a estar no solo con el club, sino con la familia, con mis amigos, volver a sentir muchas cosas que quizá no estaba sintiendo antes y pues, bueno, fue un año en el que tengo muy buen recuerdo. Raúl, el año pasado cuando Osasuna consigue el ascenso, ¿tú ya piensas en esa vuelta al Sadar? Bueno, yo antes de que suba ya estoy queriendo que suba, pero como dijo Sanjo ayer, ¿no? Al final es un equipo de mi tierra, encima he estado muchísimos años allí. Para mí las alegrías que tengo en Osasuna también son alegrías mías, ¿no? Y evidentemente si puedo estar en primera división muchísimo mejor y bueno, esa racha que lleva también me alegra, puesto que es bueno para ellos, ¿no? Pero como digo, yo pienso en lo mío y ahora nos toca sacarlo adelante. Raúl, hablabas de momentos especiales, de pensar antes del ascenso. ¿En el campo se puede llegar a disfrutar eso? ¿O cuando estáis jugando no te da, el cuerpo no te da para ver lo que hay fuera o pensar lo de fuera, sino que estás al partido y lo disfrutas igual después? ¿O en el campo se puede? Bueno, yo creo que es un tema de concentración, ¿no? No está reñido tampoco el de vez en cuando pensarlo cuando estás jugando. Pero muchas veces no te das cuenta, porque estás en momentos de tensión, momentos de que las cosas pasan muy rápido, que hay que estar concentrado. Pero bueno, ya te digo, normalmente no te enteras mucho. ¿Alguna más? Si no recuerdo mal, San José dijo el otro día en Radio Euskadi que hay que pensar en Europa. Está bien dicho, al final. Creo recordar. No sé, está bien dicho, no. Otros jugadores lo han dicho también, pero vamos. Sí, pero que no hay una cosa que no hablemos de objetivos a largo plazo no quiere decir que no queramos jugar en Europa, ¿no? Está claro que encima los que hemos tenido la suerte de poder hacerlo, pues sabes lo que supone para nosotros, lo bonito que es. Pero no hay que esconder que es una de las cosas que nos gustaría cumplir. No sé si fue, ahora no recuerdo, si fue San José o Diego Vicente, pero bueno. Da igual. Sí, lo importante es que la gente también piense en ello, porque cuando piensas en cosas también suceden. Llevas ya unas cuantas jornadas sin marcar. Bueno, otro aliciente también, ¿no? Para el domingo. No me preocupa. Lo mismo digo. Siempre lo he dicho y además es verdad. No me importa no hacer goles y menos cuando el equipo consigue victorias, ¿no? Si el equipo está bien, lo demás, lo individual tiene que ir a segundo plano siempre. Está claro que quiero marcar, quiero intentar ayudar de esa manera, pero primero tengo que hacer otras muchas cosas de la mejor manera posible para, pues, como digo, para que el equipo se beneficie de ello. Al hilo de eso, Raúl, llevas unos cuantos partidos jugando además de inicio arriba, de 9. ¿Cómo te estás encontrando y qué te parece esa posición? Bueno, la adaptación, lo que decía antes, no queda otra, ¿no? Llevo muchos años en esto. Me quedan pocas posiciones en las que jugar y, como digo, intento hacer lo que el entrenador pide y lo que necesita y, pues, bueno, a veces sale de la mejor manera, pero no le doy mayor importancia, ¿no? Como digo, es importante estar dentro de los 11 que juegan para poder aportar y cuando te toca, pues trabajar para entrar. Con la ausencia de Iker, ¿sentís, jugadores más veteranos con más minutos habituales, que tenéis un punto más de responsabilidad o tenéis que dar un paso al frente? Bueno, si me conoces sabes que la responsabilidad va siempre en el papel, ¿no? Yo tengo claro que estoy en un equipo en el que tengo que aportar lo que tengo, independientemente de que estén más o menos jugadores, pero bueno, cuando se reparte también esa responsabilidad, pues creo que los resultados siempre son mejores, ¿no? Pero cada uno tiene que asumir lo que conlleva el estar en este equipo y dar lo que tiene. Hola Raúl, solo una cosa. Juegas todo, creo que solo has perdido un minuto, que fuiste sustituido o algo así. ¿Te encuentras bien? Quiero decir, ya sé que siempre querías jugar, pero no sé cómo te encuentras. ¿Agradecerías un descansillo o me dices, no, quítate? No, la verdad que parece que no estoy tan mayor, ¿no? Parece que estoy bien. No, me siento muy bien. Sí es verdad que quizás el año que más estoy jugando, o sea, otros años sí me ha tocado descansar de vez en cuando, entrar en los cambios, pero como digo, mientras me encuentre bien, la decisión es del míster. Sí está claro que llega un momento en el que me pueda notar de otra manera, es mejor hablarlo con él, pero sinceramente me encuentro muy bien y estoy disfrutando este momento.
Digo, el emparejamiento de Copa, claro, es un equipo que no tiene nombre, pero a un partido y teniendo precedentes es un partido trampa, ¿no? Bueno, a mí me encantan estas eliminatorias. Yo siempre he dicho que me gusta ir a sitios en los que pues no nos ha tocado jugar, partidos diferentes, con el mismo respeto que hay que ir que cualquier otro equipo. Ya nos pasó hace poco con Formentera caer eliminados y creo que hay que aprender esas cosas, ¿no? Pero no va a ser fácil. Hoy en día cualquier equipo, independientemente que sea una categoría, más o menos sabe a qué juega y pues bueno, vosotros sabéis también la ilusión que supone el poder enfrentar a un equipo de mayor categoría y contra eso tenemos que luchar, ¿no? Pero bueno, es una eliminatoria bonita. Te gusta el nuevo formato, ¿no? A mí me gusta y si fuera sorteo libre mejor todavía. Al final, si queremos dar espectáculo y no pensar en pues bueno, quizá en esas taquillas o en esas cosas, para mí ya que lo haces libre, pero bueno, como no soy el que tiene que organizar, yo dejo ahí la cosa y si quieren apuntar, que apunten. Ya, Zubi. Ah. Venga, Espera que tengo un par, tengo un par.